Hola, soy Patricio Prieto. El exceso uso de vehículos particulares y el de transporte colectivo a base de combustibles fósiles, como también el constante desarrollo industrial ligado a una matriz energética contaminante, han provocado un incremento preocupante de la temperatura en nuestro planeta, generando con ello un impacto ambiental sin precedentes. ¿Cómo podemos ayudar al planeta? ¿Qué acciones podríamos mitigar para aminorar el calentamiento global? Quizás una forma es a través de la huella de carbono. Es así que antes de hablar de la huella de carbono, debemos referirnos a un fenómeno natural que produce la subida de la temperatura en la atmósfera terrestre. Estoy hablando del efecto invernadero. Como lo mencioné antes, es un fenómeno natural, pero que el ser humano, con su accionar, lo ha ido afectando muy bruscamente. Los principales gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el ozono, el metano, gases halocarbonados o fluorados y las partículas en suspensión llamadas también humo negro. Pero es el CO2, más conocido como el dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero y el mayor impulsor del calentamiento global. A finales del siglo XIX, los niveles de CO2 eran de 280 partes por millón. La ciencia advierte que si la concentración de CO2 supera los 450 partes por millón, la temperatura de nuestro planeta podría dispararse de forma descontrolada. En este sentido, la huella de carbono nace como una medida ambiental para cuantificar y generar un indicador del impacto que una actividad o proceso tiene sobre el cambio climático o calentamiento global. La unidad de medida de la huella de carbono es el dióxido de carbono equivalente. Esta unidad, a su vez, se cuantifica por medio de toneladas o gigagramos equivalentes a 1000 toneladas. Veamos ahora el cálculo de la huella de carbono. Existen enfoques específicos para aproximarse a su cálculo. Tenemos que fijarnos en 6 principales perspectivas. En ellas se encuentra la metodología corporativa, la metodología del ciclo de vida de un producto o servicio, la metodología personal, la metodología de eventos, el impacto que genera en el territorio y la metodología que se genera por una industria. En los últimos años, diversas instituciones han desarrollado herramientas que te ayudan a conocer un estimado de las emisiones de gases del efecto invernadero. La fórmula para calcular la huella de carbono es sencilla, ya que el resultado se obtiene multiplicando el dato de consumo por cada actividad
y por su correspondiente factor de emisión en función del tipo de combustible o gas empleado. Es así que tenemos que un horno eléctrico industrial que consume al mes 40.700 kWh, si usamos el factor de conversión de 56 millonésimas de toneladas de CO2 por kWh, obtenemos como resultado el valor de 2,27 toneladas de CO2 equivalente. El uso de las plazas, el plantar un árbol, como también el uso de bicicletas como ciclovías, también es beneficioso para la prevención del calentamiento global. Es decir, estamos aminorando el impacto que tenemos por los gases de efecto invernadero. A continuación, muestro un decálogo de medidas para poder disminuir la contaminación de gases de efecto invernadero. El incremento de la intensidad de fenómenos climatológicos como lluvias y tormentas, las sequías prolongadas en otras latitudes como consecuencia de las elevadas temperaturas, la migración de especies animales como insectos y algunos vegetales debido al cambio de las condiciones ambientales de determinados hábitats, la aparición de enfermedades en latitudes donde antes no existían y el derretimiento de glaciares con el consecuente aumento superficial del océano en zonas costeras son algunas consecuencias del cambio climático que ya estamos viviendo hoy en nuestro planeta. ¿Qué haremos para poder alivianar esta carga a nuestro hermoso y delicado planeta? Finalmente, la determinación de la huella de carbono puede ayudar de manera comunitaria, local, regional o global según el enfoque que se siga. El llamado es entonces a gestionar mejor las medidas de mitigación y reducción de los gases de efecto invernadero.